La meritocracia y la legalidad chocan de frente cuando Harvey Specter, el mejor closer de Pearson Hartman, se encuentra con Mike Ross, un joven con una memoria fotográfica impresionante, pero sin título de abogado. En un mundo donde los diplomas abren puertas y las reglas parecen inquebrantables, Harvey toma una decisión contra toda lógica y contra las normas de la American Bar Association. Contrata a Mike, no por su título de abogado, que es inexistente, sino por su extraordinario talento, además de que le pareció verse reflejado en la forma de ser tan astuta de Mike, quien ahora se ha convertido en colega en una de las más prestigiosas firmas de abogados de Nueva York. Sin embargo, aquí surge una gran pregunta. ¿Es suficiente la capacidad para legitimar el acceso a una profesión altamente regulada como el derecho? No obstante, ¿hasta qué punto el sistema legal debe premiar la excelencia sin comprometer sus principios? Desde el momento en que Mike cruza la puerta de aquella oficina, todo en él grita que no pertenece ahí. No viste como los demás, no habla con la arrogancia aprendida en las aulas de Harvard, y sin embargo, su mente es un arma cargada de conocimiento. Harvey lo desafía con preguntas que harían temblar a cualquier candidato, pero Mike responde con una seguridad desconcertante. No tiene título, pero tiene algo más, un talento que va más allá de lo común. Y Harvey, que ha pasado su carrera confiando en la intuición tanto como en la ley, ve en él una oportunidad, o quizás un reflejo de sí mismo antes de que el sistema lo domara. Sin embargo, lo que parece un acto de genialidad es también una grieta en la estructura legal. La abogacía no es solo una cuestión de capacidad, es una profesión altamente regulada donde la legitimidad no se gana solo con inteligencia, sino con acreditaciones formales. Para ejercer como abogado en Nueva York, es obligatorio obtener un título de derecho y aprobar el examen de la barra. De lo contrario, se incurre en el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Nueva York, Ley Judicial 478. En Colombia, por ejemplo, el ejercicio de la abogacía está regulado por la Ley 1123 de 2007 en el Estatuto del Abogado, que establece que solo aquellos con título y tarjeta profesional pueden representar clientes y litigar en estrados. Contratar a alguien sin estas credenciales no solo es una infracción administrativa, sino que puede constituir un delito de ejercicio ilegal de la profesión, lo cual lleva a infringir distintas normas de la ley penal. Por ejemplo, en el Código Penal colombiano podría incurrir en los delitos tipificados en el artículo 445, infidelidad a los deberes profesionales, o falsedad material en documento público, artículo 287 y 289, falsedad en documento privado. En tu país, ¿qué leyes regulan este asunto? Déjamelo saber en los comentarios. La decisión de Harvey, aunque audaz, plantea un dilema más profundo. ¿El derecho se rige por la forma o por el fondo? Mike tiene el conocimiento y la habilidad, pero carece de la acreditación oficial. La norma busca proteger la confianza pública en la profesión, asegurar que quienes ejercen el derecho han pasado por un proceso de formación y validación ética. Pero en un mundo donde las reglas parecen diseñadas más para filtrar que para seleccionar, la pregunta sigue en el aire. ¿Es la ley un mecanismo de exclusión o de garantía? Cada vez que Mike pisa la oficina, su presencia desafía la estructura de la firma. Su sola existencia dentro de ese sistema es un riesgo. Si alguien descubre su falta de título, las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo para él, sino para la firma entera. Y sin embargo, mientras trabaja junto a Harvey, demuestra una y otra vez que la capacidad no siempre se mide con un diploma. Muestra de ello sucede cuando Harvey es relevado de su cargo como socio mayoritario a causa de haber no solo engañado a un cliente llamado Gerald Tate para que éste honrara un acuerdo que estaba a punto de cerrarse, sino más que todo por haberlo humillado con el fin de que lo cumpliera. Quien toma represalias despidiendo a su firma, razón por la que Jessica Pearson no puede darle su tan anhelado ascenso y le exige que no juegue más con la firma, de lo contrario, lo llevará ante la barra de abogados.
por lo cual ya no puede tener un colega y se ve obligado a despedir a Mike en su primer día de trabajo, diciéndole que le mintió a un cliente y que si se enteran que ha mentido sobre su título de abogado, le quitarán su licencia, además de que no es nada personal y tiene que poner sus intereses sobre los de él, quien de forma muy astuta le responde a Harvey, manifestándole que si le preocupa que al quedarse se puedan enterar que lo contrató aún sin ser abogado titulado, pueda por ello perder su licencia, pero que si es despedido, de todos modos, Mike puede hacer público que Harvey, sabiendo que él no era abogado, aún así lo contrató e inevitablemente perderá su licencia. Algo que impresiona a Harvey y lo recontrata, ya que de inmediato sale a reunirse con Jessica Pearson y ejecuta la misma lógica que le impuso Mike a él, indicándole que legalmente estuvo obligada a llevarlo a la barra de abogados al momento en que se enteró que engañó a un cliente y no lo hizo. Por lo tanto, le exige que le devuelva su ascenso, ya que si no lo hace, la expondrá ante un consejo de ética y ambos podrán ser sancionados. De esta manera, ha puesto sus intereses junto a los de ellas, tal cual lo hizo Mike con él. Una jugada muy astuta de Mike para mantenerse en el cargo. Lo que indica que en el mundo del derecho, el conocimiento y la estrategia pueden ser tan poderosos como la propia ley. El dilema ya está planteado. Poco a poco se van convirtiendo en un excelente equipo de abogados que buscan hacer justicia, a pesar de que Harvey parece que solo busca ganar, pero Mike empieza a perfilarse como un abogado que no solo busca eso, sino que se preocupa por la integridad de sus clientes de forma altruista, moral y justa, además de muy talentosa. Pero las reglas del juego son claras y tarde o temprano, la verdad encuentra la forma de abrirse paso. El riesgo no es una amenaza lejana, es una bomba de tiempo. Cada caso que Mike toca, cada documento que firma, cada palabra que pronuncia en nombre de la firma es un acto que desafía los límites de la legalidad. La firma de abogados es un templo de prestigio y poder, donde las credenciales lo son todo. Y sin embargo, en los pasillos de Pearson Hartman camina alguien que no debería estar ahí. La presión comienza a acumularse cuando Louis Litt, siempre atento a cualquier anomalía dentro de la firma, empieza a notar inconsistencias. Las credenciales de Mike no están en el sistema, su historia no encaja del todo y su desempeño, aunque muy brillante, es demasiado bueno para un novato. La duda se siembra y con ella la amenaza de que todo se desplome. El problema no es solo que Mike ejerza sin licencia, el verdadero peligro es lo que esto representa. La violación de las normas que regulan la profesión puede implicar desde sanciones disciplinarias hasta responsabilidad penal para la firma y sus socios. En Colombia, la Ley 1123 de 2007 establece en su artículo 33 que el ejercicio ilegal de la abogacía puede llevar a sanciones que van desde multa hasta la prohibición de ejercer. Pero más allá de las sanciones legales, lo que está en juego es la credibilidad de la firma y de Harvey mismo. Si se descubre la verdad, la carrera del hombre que lo arriesgó todo por la meritocracia podría terminar en un instante. Y sin embargo, el problema no es solo jurídico, es ético. Mike, con cada caso que resuelve, con cada argumento que construye, demuestra que tiene lo necesario para ser abogado, pero no lo es. No oficialmente. La ley no premia al talento, premia el cumplimiento de sus requisitos. Y es aquí donde el conflicto alcanza su punto más álgido. ¿Se debe permitir que alguien sin título practique la abogacía si su gran capacidad es indiscutible? ¿O el simple hecho de saltarse el proceso invalida cualquier mérito que pueda tener? La verdad se acerca y cuando lo haga, no habrá argumento legal que pueda cambiar la realidad de lo que Mike es y de lo que no es. La prueba definitiva no llega en forma de un contrato millonario, ni de un enfrentamiento con titanes corporativos. Llega con un caso pro bono, uno que no ofrece prestigio ni ganancias, pero que expone la verdadera razón de ser del derecho: proteger a los vulnerables.
Jessica Pearson les encomienda la defensa de una madre soltera que ha sido despedida injustamente tras sufrir acoso laboral. Su jefe, un hombre poderoso dentro de la empresa, se ha asegurado de borrar todo rastro de su conducta abusiva, dejándola sin pruebas y sin recursos. Para la firma es solo otro caso sin remuneración. Para Mike es la oportunidad de hacer justicia con sus propias manos. Con una astucia que pocos esperarían de un novato, Mike conecta los puntos, encuentra inconsistencias en los registros y descubre el talón de Aquiles del agresor. No solo logran demostrar el despido injustificado, sino que fuerzan un acuerdo que garantiza la estabilidad de la víctima y sienta un precedente contra la impunidad. Para Harvey, el caso es una simple victoria. Para Mike, es un momento de reafirmación. Ha probado que su talento no es solo un truco, sino una herramienta capaz de cambiar vidas. Pero esta misma victoria también lo enfrenta a su propia contradicción. Ha defendido la justicia con herramientas que, según la ley, no debería poseer. Mike encarna el arquetipo del forastero, el genio sin credenciales, el talento sin validación, el abogado sin título. Su lucha interna es la misma que viven muchos en un sistema que privilegia los diplomas sobre la capacidad real. Su triunfo en el caso no solo reivindica a la víctima, sino que le da una razón más para desafiar las reglas que lo excluyen. Harvey, en cambio, opera desde otro nivel. Su decisión de apoyar a Mike no es solo pragmática, es también una declaración de principios. El derecho no solo se trata de reglas, sino de lo que hacemos con ellas. Al apadrinarlo, Harvey cuestiona un sistema que muchas veces premia la burocracia por encima del mérito. Pero la gran pregunta sigue latente. ¿Hasta qué punto la excelencia justifica la transgresión? ¿Y cuando una excepción se convierte en un peligro para el orden? Quizá la ley no sea perfecta, pero en las manos correctas puede ser una herramienta para equilibrar la balanza. No siempre gana el que tiene el título. A veces gana el que tiene el coraje de desafiar el statu quo y la habilidad de demostrar que la justicia no es un privilegio, sino un derecho. La enseñanza central de este dilema es clara. El talento por sí solo no basta para justificar la transgresión de las normas. La capacidad intelectual y la habilidad práctica son valiosas, pero deben canalizarse dentro de los marcos legales que garantizan la ética y la legitimidad del ejercicio profesional. No se trata únicamente de evitar fraudes engañosos, sino de comprender que la legalidad no es un obstáculo arbitrario, sino un mecanismo diseñado para proteger la confianza pública y asegurar que quienes desempeñan funciones críticas para la sociedad lo hagan con la debida preparación y responsabilidad. Así, el verdadero desafío no es encontrar atajos ni desafiar el sistema de manera clandestina, sino buscar caminos legítimos para poner el talento al servicio de la justicia y el bien común.